Saludo cordial para todos. De lo que hoy les voy a hablar lo he titulado Los afanes del medio sociocultural. Con esto hago referencia a tantos afanes innecesarios que se tienen en la vida cotidiana. La gran mayoría de esos afanes son infundados e injustificados, originados en necesidades sentidas y no reales. El medio en el que vivimos nos ha impuesto necesidades y detrás de estas el afán por solucionarlas. Esa carrera por alcanzar ciertas cosas inalcanzables o innecesarias produce un afán que solo añade desgaste de la vida. Contrastando con el mundo que nos crea afanes innecesarios, aparecemos una especie de personas un poco raras para el medio sociocultural. Somos los creyentes, personas de fe, que descansamos y tenemos la esperanza en el Dios de la vida. En la Biblia, entre otros, encontré un poema hermoso titulado El carácter transitorio de la vida. Ese es el Salmo 39. Allí habla una persona interesada en conocer su vida, cuáles son sus alcances, hasta dónde llegan sus fuerzas y cuál es su fragilidad y dónde puede estar seguro. Y en el Salmo que les decía 39, el versículo 4 al 7, dice de la siguiente manera: Señor, hazme saber mi fin y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuál frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente completa vanidad es todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Es alguien que va entendiendo que la vida es transitoria, que los afanes por el logro de cosas materiales son vanos. Es alguien que hace un análisis de profundidad interior y descubre que solo en Dios debe depositar su esperanza. Cuando a las personas se les pregunta por sus grandes metas o los propósitos que tienen en sus vidas, estos son más o menos las respuestas y originadas en lo que impone la sociedad. Ellos dicen: viajar por el mundo, tener un empleo con buen sueldo, tener títulos universitarios, tener propiedades, disfrutar de placeres, no depender de nadie, etc. Son cosas que en sí solas no son malas, pero como objetivo de la vida no son realistas, no llevan a ninguna parte, ni dan realización definitiva a ningún ser humano. El Señor Jesús, hablando sobre esos afanes y esas ansiedades, dijo en Mateo 6:27, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Indicando que los afanes por ser más, por tener más, por mostrarse más importante, son la ilusión de personas que ignoran que la vida es mucho más. Para superar esos afanes e ilusiones, Jesús dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas serán añadidas. Invita a vivir acorde al propósito de Dios, lo que lo define como su reino, y es que el reino de Dios tiene una justicia tal que lo que sea necesario llegará por añadidura. Y si puede ser añadido, significa que puede estar o no estar, de manera que eso no merece ningún afán, porque sin eso la vida puede estar y estar bien. Todo ese afán por cosas que nadie puede garantizar que se alcancen y que Dios tampoco se ha comprometido en concedérselas a nadie, eso solo trae frustración cuando no la logran
y cuando logran alcanzarlas también porque no llenan las expectativas que tenían. La historia y la experiencia de muchas personas dejan ver que el beneficio de ciertos logros nunca es comparable al desgaste de la vida por alcanzarlos ni a la angustia por conservarlos. En este caso, la Biblia aconseja hacer tesoros válidos en el reino de Dios. Y en el Mateo capítulo 6, el versículo 19 al 21 dice de la siguiente manera: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino hacemos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni los ladrones minan y hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. De manera que si nuestro corazón está afanado en conseguir esas cosas y como consecuencia afanado en no perderlas, ese corazón está en peligro de infarto. Tarde o temprano llegará el día en que la persona descubre que sin eso la vida era suficiente, era más válida y mucho más útil. Porque la realidad es que la naturaleza humana se mueve al ritmo del corazón de Dios. Y poder entender esto llena de vida, llena de plenitud y de bienestar. Esa presunción que en las cosas logradas con el esfuerzo personal, que en ellas se tiene la plenitud y la suficiencia, es una patología mental del desbarajuste social de la cultura del mundo. Contrastando con eso, las personas creyentes que profundizan en sus vidas descubren el gran sentido de aprender a esperar en Dios. Como dijera el teólogo del siglo IV, Agustín de Hipona, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. De manera que venimos de Dios y vamos a Él. Por lo tanto, el afán por ser dueño y poseedor de mucho, creyendo que en eso va a encontrar el sentido de la vida, es un afán vano. Y vano quiere decir vacío, inconsistente, insustancial, sin propósito, sin contenido. Y es que el afán del ser humano es tan vano e irracional que termina gastando y anulando la vida en búsqueda de lo que nunca va a llegar. Les voy a contar algo que nos ayuda a entender esa búsqueda irracional. Dicen que aproximadamente a comienzos del siglo XX en los Estados Unidos y después se extendió en Europa y América Latina la práctica de carrera de perros galgos. Los galgos son una raza de perros grandes y cazadores. Una de sus características es la capacidad para correr, al punto que algunos bien entrenados logran velocidades hasta de 70 kilómetros por hora. Esos perros son adiestrados para carreras en campo abierto o en canódromos, donde los ponen a perseguir una liebre y gana el que primero logre cazar. Aunque en algunos países todavía usan la liebre viva, en otros colocan una liebre mecánica, porque los animalistas en defensa de la liebre y de los perros que terminan siendo lesionados han logrado detener en parte esta práctica. Lo que quiero resaltar es cómo los animales son entrenados para gastarse toda la vida corriendo detrás de una liebre que nunca se van a comer. Todo porque existe un sistema de empresarios que en ese espectáculo ganan mucho dinero a costa del esfuerzo, del desgaste de estos animales. Y es que no es tan distinto al manejo sociocultural del mundo, donde hace que los seres humanos actúen tan irracional como estos animales. A las personas se les dice: si quieres ser alguien en la vida, si quieres ser feliz, exitoso, próspero, importante, debe alcanzar determinadas metas. La sociedad de consumo dice: la felicidad está en el dinero, está en el poder, está en el sexo, en el placer, la fama, en producir
y en consumir, etc. Es una manera irracional de entender la vida, pues antes que dignificarla, la están anulando en apegos enfermizos a las cosas y a las personas. Es así como la cultura direcciona la vida de las personas y los pone a correr como irracionales detrás de intereses egoístas de unos pocos. Es que el mundo sin Dios y sin respeto trata a las personas como si fueran perros galgos que corren detrás de la liebre que nunca se van a comer, detrás de una felicidad que nunca van en esas cosas a encontrar. Se malgastan y desgastan corriendo detrás de cosas en las que no está el sentido de la vida. En esas condiciones la humanidad se hace cada vez más superficial, infantil e incapaz de interiorizar. Corre detrás de cosas externas y efímeras, ignorando que la riqueza y las grandes posibilidades de la vida humana están en su interior. Ya Jesús lo dijo en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y saben qué es lo peor? En esos vanos afanes se ha perdido el norte real de la vida, se pierde de vista el propósito de Dios. Y mis amigos, les quiero decir, si Dios no está, los afanes terminan por arruinarnos la vida totalmente, así que abramos el ojo. Es posible que algunos estén imaginándose cómo sería verse como perros galgos corriendo detrás de una liebre, pero esto nos puede pasar. A unos discípulos de Jesús, incluyendo el apóstol Pedro, vivieron una experiencia muy interesante, donde se puede ver lo improductivo que somos cuando intentamos hacer las cosas alejados de Jesús. Todas sus ilusiones y esperanzas se acabaron porque a su Señor lo habían crucificado. Destrozados por dentro y desesperanzados, no logran recordar ni sostenerse en las enseñanzas de su Maestro. Aunque Jesús les había hablado de la resurrección y ya se había rumorado que había resucitado, ellos no tenían esa certeza. Sin su líder, sin su Maestro, Pedro dijo, me voy a pescar, y lo siguieron sus compañeros. Era su antiguo trabajo, el que habían dejado por seguir a Jesús y convertirse en pescadores de hombres. Eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 21, el verso 3 al 6, y dice, Simón Pedro dijo, voy a pescar. Ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron a una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar la red por la gran cantidad de peces. Aunque estos hombres eran suficientemente expertos en la pesca, tiran las redes durante toda una noche y no pescan nada. Toda una noche en un mar de posibilidades sin sacar nada puede representar para algunos toda una vida perdida en sus afanes. Es el resultado de falta de claridad, de entender el momento histórico en el que ellos vivían. Pero ya al amanecer aparece Jesús preguntando, ¿cómo les va? ¿Tienen algo de comer? Y claro que no tienen nada, y peor, ni siquiera pueden conocer que se les aparece el Maestro. Nada diferente a nuestra época, donde afanados por garantizar la vida, no pescamos nada y sí perdemos de vista a nuestro Salvador. En esos momentos donde nos sentimos solos y nos damos cuenta que nuestras habilidades, en ellas no logramos mover ni controlar nada en el mundo, es allí donde Jesús
como la expresión del reino de Dios se presenta para direccionarnos la vida. Jesús dice, echad la red a la derecha. Y no se está refiriendo a los puntos cardinales, se refiere a que la pesca o la buena cosecha de la vida está del lado contrario a la norma del mundo que en ese momento ellos estaban todavía usando. Aunque en ese mar de confusión no podían ver claro a su maestro, terminaron dándole crédito. Echaron la red como él les dijo y la pesca fue milagrosa. ¿Saben una cosa, mis amigos? No todo tiene que verse claro, ni todo tiene que entenderse bien, pero sí podemos creer en el que está en tierra firme, como en el caso de Jesús, y seguro que vamos a lograr la mejor cosecha de la vida. Ese Jesús de quien decimos que es una locura o un fanatismo creer, se aparece con el nuevo amanecer y trae la provisión que ellos con todos sus esfuerzos y afanes en la vida no habían podido conseguir. Ese es nuestro Salvador, que superó el mar de confusiones y de afanes, y resucitado va delante de nosotros, iluminando la salida a cada una de nuestras situaciones. Esto es lo que se puede llamar la experiencia de resurrección, la experiencia de confianza, de seguridad, de una vida nueva o de una vida abundante. Y es que la fe que enseñó Jesús, esa que les estoy predicando hoy, es la historia de un nuevo amanecer, que supera todos los afanes. En el caso de los discípulos, su experiencia con el resucitado les orientó la vida y fue así como llenaron el mundo con un mensaje nuevo de gozo y esperanza. En el caso de nosotros podemos decir que Jesús nos encuentra en el mar de los afanes infructuosos de nuestro medio sociocultural para darnos un nuevo amanecer. Este encuentro es la experiencia que reorienta toda la vida, de tal manera que de allí en adelante cambian los afanes por confianza y esperanza. Es así como de los afanes innecesarios, desgastantes, nos renovamos para ver los momentos difíciles de la vida como circunstancias que se pueden superar. De manera que de esta sociedad de consumo que nos envuelve en el afán de producir y consumir, el poder del Evangelio nos salva, dándonos la paz y la esperanza de saber que Dios tiene todo bajo control. Se superan los afanes cuando se tira la red en el orden de Dios, aunque la costumbre y la cultura digan lo contrario. Y les dejo unas maravillosas palabras de Jesús. Él dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. De manera que sin miedo, sin afanes, vamos a creer y a descansar en Dios. Tranquilos, llenos de esperanza, vamos a asumir con responsabilidad nuestra propia existencia. Por lo tanto, les invito a que oremos, creyendo en el Señor, descansando en el Señor, esperando en Él, diciéndole, Señor, cuente conmigo. Oremos. Soberano Dios y Padre nuestro, te doy gracias. Gracias porque hoy nos da la oportunidad de descansar en ti, de darnos cuenta que no son los afanes de nuestra vida lo que solucionan las cosas, que eres tú el que siempre ha pensado y en su amor tiene un propósito salvador con nosotros. De manera que te pido que a todos los que me escuchan, que a mi vida nos dé la suficiente claridad para entendernos en este momento circunstancial de la vida, descansar en ti y asumir la responsabilidad, la misión que nos corresponde en este mundo. Gracias a Dios por Jesucristo. Amén. Amén.